En este segmento del programa vamos a conversar con Clara Rojas. Ella es representante de la Cámara del Congreso de Colombia hasta el 2018 por el Partido Liberal. Ella fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2002 junto a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Para ese momento ambas compartían la misma fórmula presidencial del Partido Liberal. Fue liberada el 10 de enero del año 2008, tiempo en el que estuvo en cautiverio a manos de uno de los brazos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estamos agradecidos porque nos conceda estos minutos de su tiempo, representante, y en primer término, pues quisiera pulsar su opinión sobre una nueva realidad política que se dibuja en el contexto electoral colombiano en virtud de la decisión de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió tras la entrega del Camino de las Armas por parte de las FARC y que confirma la candidatura de Rodrigo Londoño alias Timochenko como presidente, como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué significación tiene para usted como congresista, para usted como ciudadana colombiana, pero para usted como una de esas tantas víctimas del conflicto? Claro. Bueno, primero expresarles un saludo muy cordial y agradecerles también su interés por lograr esta entrevista que igual pues ya llevamos tiempo y por fin finalmente la pudimos conciliar el día de hoy. Quería enviar un saludo muy cordial y también a todo el pueblo venezolano y de nuevo agradecer su interés. Y bueno, efectivamente su pregunta tiene tres aspectos. Yo lo diría que desde el punto de vista del país, pues es muy importante. Yo creo que es un hecho trascendental en que con ocasión de la firme refrendación de los acuerdos de paz, pues haya surgido toda esta nueva fuerza política que antes eran grupos de combatientes y hoy ya están con personería jurídica y trajinando, digamos, o trasegando el camino para participar de manera activa políticamente. Incluso les voy a comentar una anécdota. Esta mañana estábamos en el Congreso de la República y yo creo que sin duda es un gesto enorme de democracia. Hoy estábamos teniendo una discusión sobre la participación de las víctimas en el Congreso de la República en el próximo cuatrenio, en la próxima elección. Y había diversas tendencias, la oposición, incluso los voceros de la FARC acreditados y los diversos sectores del país. Yo creo que este es el horizonte en el que cuando se pensaba en un proceso de paz, en el que efectivamente ellos pudieran lograr una participación política como la que no solo están teniendo hoy en día, sino que van a lograr en el próximo año. Entonces le diría que a pesar de la complejidad, a pesar del hecho de que igual en Colombia todavía hay mucha polarización dentro de la opinión pública, pues realmente es que ha venido ocurriendo una serie de hechos que son fundamentales para la vida democrática. El hecho de la firma del proceso de paz, les repito, el hecho de que las FARC se hayan entregado sus armas y hoy estén participando en la vida política. Yo creo que sin duda es muy importante. Y Colombia, yo creo que en su conjunto estamos como dirigiendo esa situación que yo creo que sin duda, pues con el paso del tiempo nos va dando la dimensión del nivel de madurez que va teniendo nuestra democracia. En un segundo momento también me preguntaba qué sentía como persona y como congresista. Entonces, pues como congresista me parece que es muy importante, sin duda que ya no tengamos un grupo al margen de la ley, sino que efectivamente ellos participen del diálogo político. Y yo creo que el hecho de haber generado ese espacio abierto pues es muy importante. Y la tercera arista de la pregunta, que le hacía era precisamente como víctima de este conflicto. Claro, así es. Una cosa es verlo como en teoría y otro ya en la práctica. Sin duda es algo que a uno le impacta enormemente y yo creo que con el paso del tiempo uno va digiriendo todo lo que ello implica. Y bueno, yo creo que es un proceso de entendimiento, de comprensión y que se necesita pues un paso del tiempo para
para poder ir aceptando esta nueva realidad que sin duda es muy importante para el país. Desde el punto de vista personal le podría decir que estoy en ese tránsito de ir entendiendo, ir dimensionando cómo aceptar esta nueva realidad política a nivel personal. Usted habla de un proceso de entendimiento y un proceso de comprensión, pero me llama la atención que deje por fuera ese proceso de perdón necesario. Usted inició ya ese proceso de perdón que debe ir hermanado de ese proceso de comprensión y de entendimiento que le toca, pues, por haber sido usted víctima del conflicto. Sí, no, sin duda. Yo lo que le diría es que yo empecé el proceso de perdón antes, desde que me liberaron, me hice el firme convencimiento de lo que quería era no vivir más amargada y como con esa carga, ese dolor, ese resentimiento, esa melancolía. Y he venido haciendo el ejercicio del perdón de manera pues muy importante. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que la sociedad en su conjunto pues también haga ese ejercicio de perdón. Todavía hay muchas reticencias, no solo de algún grupo de víctimas, sino también de la sociedad, que ven con gran, ¿qué le digo yo?, resentimiento esta participación política, en parte porque todavía no se ha podido concretar la Jurisdicción Especial para la Paz y ven como con preocupación que muchas de estas personas que han tenido un prontuario tan difícil pues entren sin más a participar de la vida política. Ahora, el hecho de que... Pues, que no es que lo haya dejado por fuera, es que es parte, digamos, de este proceso en que estamos, y a nivel personal, le repito, yo he venido haciendo el ejercicio del perdón. Lo que creo es que en Colombia ahora necesitamos de manera colectiva empezar a hacer ese ejercicio, y eso se manifiesta en el diálogo y en la aceptación de esta nueva realidad política. ¿Usted cree que uno de los elementos que hagan más difícil ese ejercicio es precisamente que, aunque se ha firmado un acuerdo de paz para avanzar en el camino de la paz, para insertar de manera jurídica, como usted lo ha señalado, a quienes estuvieron anteriormente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues no quede claro todavía que, si bien es cierto, adquirieron personalidad jurídica, política, no existe una total claridad con relación a el hecho de que en realidad hayan dejado el camino del delito? No, yo lo que diría es que yo creo que ellos han dejado ese camino. El tema que estamos ahora es que se requiere una implementación jurídica para que pasen por, digamos, a rendir cuentas ante la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted cree que ellos participen con su grado de verdad y la gente sienta que realmente ahí hay un mecanismo de resarcimiento? Yo creo que eso es importante. Y el otro tema que le diría es que, en todo caso, a la sociedad como conjunto, pues sí nos hace falta hacer ese ejercicio del perdón para poder ir aceptando esta nueva realidad política. Jurídicamente, pues usted sabe, ya ha habido una serie de amnistías que les permiten esta participación, y lo que falta es implementar la parte jurídica para el tránsito de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Usted dice que cree que han dejado el camino del delito, pero ¿usted cree que han dejado el camino del narcotráfico? Sí, siempre es difícil saber hasta qué punto han dejado, digamos, toda su vida atrás. Máxime cuando las cifras no solo de producción, sino de siembra en Colombia todavía seguimos siendo un nivel alto de producción a nivel mundial. Aunque, fíjese, ayer se hizo un decomiso de más de 15 toneladas de coca, y es uno de los mayores que se ha hecho en casi toda la historia de Colombia. En todo caso, esto pareciera que no es suficiente, y siempre queda preocupación por el grupo de disidentes que es muy posible que todavía tengan nexos no solo con el narcotráfico, sino con otras actividades delictuosas, llámese secuestro, extorsión, tráfico incluso de ganado, y todos esos negocios que están al margen de la ley. De manera que, pues yo lo que creo aquí es que no opera generalizar, y que corresponde a la justicia analizar los casos concretos, y ojalá tenga esa capacidad para poder afrontarlo, ¿no?, de manera decidida. Estamos conversando con Clara Rojas. Ella es representante de Cámara por el Partido Liberal en el Congreso colombiano. Hacemos una pausa y volvemos con más.